Gracias, presidente. Señorías, yo vuelvo y repito, y no me voy a cansar, yo creo que algunos piensan o creen que es una obsesión, y si es una obsesión, bienvenida sea. Yo pido unidad, porque es que lo único que nos va a poder llevar al éxito es la unidad. Yo no comparto con el señor Álvaro que de lo que estamos hablando es del problema de los audiovisuales, ¿no? El problema de los audiovisuales solo fue el detonante, el de ahora. La cuestión sobre la que debemos y hay que debatir es sobre el agravio, sobre el pisoteo que por parte tanto del Gobierno de España como del Congreso de los Diputados a nuestro fuero, a nuestro REF, a nuestro Estatuto de Autonomía, además del incumplimiento de la Constitución. En tan solo 5 días, entre el 25 y el 30 del pasado mes de junio, asistimos atónitos muchos y sufrimos además en carne propia las acciones promovidas por el Gobierno del Estado, por las Cortes Generales, recortando nuestros derechos, recortando nuestro régimen económico y fiscal, insisto, lo que fue un atentado contra nuestro fuero. Y yo quiero recordar, el fuero es voluntad de ley. El fuero no se negocia, el fuero no es una cuestión de que alguien sea más o menos sensible con Canarias. El fuero hay que cumplirlo, porque, insisto, el fuero es voluntad de ley. Y todo este agravio a través de las dos normas que todos conocemos y que no vale la pena reiterar, que efectivamente fue contra los audiovisuales, pero hoy será con los audiovisuales. Mañana será volviendo a unir en la financiación autonómica el REF. Pasado, pues podemos hablar de que incumplen el 75% de la bonificación del transporte aéreo y marítimo desde Canarias. Y dentro de 3 años puede ser otra cosa. Y lo único que va a poder impedir que año tras año, o 6 meses, cada 6 meses, tengamos que estar peleando en Madrid por defender nuestro fuero, es que desde Canarias haya unidad, que nos olvidemos de los colores, que nos olvidemos del Gobierno, que nos olvidemos del Parlamento y que nos acordemos que nuestra responsabilidad es defender Canarias, es defender los derechos de Canarias, es defender el Estatuto de Autonomía de Canarias, el REF, y en este caso defender lo que nos ampara en la Constitución. Porque el REF, por mucho que algunos se empeñen y se quieran vender lo contrario, ni es un antojo, ni es un obsequio, ni es una prebenda. Es algo que Canarias posee desde el siglo XV, del que hemos venido disfrutando, por decirlo, pero para responder a nuestra insularidad, a nuestra lejanía, a las especiales condiciones geográficas y a la escasez de recursos, con el fin de promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las dificultades, las grandes dificultades que tenemos en Canarias debido a nuestra condición de ultraperiférica. La Constitución reconoce en la disposición adicional tercera, pues su existencia, la del REF, pues con 3 finalidades: asegurar la existencia e impedir su derogación completa o parcial sin una reforma de la Carta Magna, garantizar sus principios sustantivos esenciales y defender el protagonismo de la comunidad canaria en su conservación. Hasta ahora, cierto es que en el caso de los audiovisuales ha habido alteraciones de porcentajes, pero nunca se había puesto en cuestión el 80%, pero que me da lo mismo que sea el 80%, nunca se había puesto en cuestión el fundamento básico del diferencial Canarias. Sin embargo, esta vez no solo se hizo y durante 13 meses estuvimos peleando, debatiendo, negociando, desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canarias, desde mi partido, con el diputado en el Congreso, con Pedro Quevedo, presentamos mociones, presentamos enmiendas. Aquí se presentó en el debate de la nacionalidad propuestas de resolución, elaboramos
y además nos aceptó Coalición Canaria una enmienda de sustitución en defensa. O sea, no ha quedado nada que no haya podido hacer Nueva Canarias. Nueva Canarias nunca se ha quedado quieto. Insisto, porque es que entendemos que los derechos no se negocian, que los derechos se respetan. Pero es que no me cansaré de decirlo. Para que nos respeten, lo primero que tenemos que demostrar es que estamos todos de acuerdo, porque y además lo más triste de todo eso es que estamos todos de acuerdo, que tenemos todos claro que el objetivo es defender el REF, pero hay veces que parece que nos perdemos por el camino y en el tú vas es donde nos quedamos. Ayer yo quiero volver a repetir las palabras de mi compañero, de mi portavoz, de Luis Campos, la que decía que hoy, o sea, por ayer, pero en el mismo caso viene hoy, comparecíamos para que el Gobierno explicara a este Parlamento qué es lo que iba a hacer, pero además para que el Parlamento también dijera qué era lo que había hecho y qué es lo que pensaba hacer. Y hay una cuestión que debemos valorar. Yo comparto con el vicepresidente que esto es un problema político generado por el Estado al incumplir con los preceptos del REF y que es un problema político y debe tener soluciones políticas al margen que si no se soluciona, siempre está la vía judicial. Pero es que el Gobierno tiene distintos instrumentos, puede convocar la comisión bilateral que lo ha hecho y tiene 9 meses para, si no surte efecto la negociación política y se acuerda políticamente la solución al problema, pues irse al Constitucional. Pero este Parlamento no cuenta ni con los mismos instrumentos de defensa, ni con los mismos tiempos, porque el Parlamento no tiene 9 meses, tiene exclusivamente 3 meses, de los que ya nos hemos comido como 20 aproximadamente, y además agosto está por medio. Y lo que sí creo que debemos hacer y debemos valorar es qué es lo que vamos a hacer. Yo, con respecto al señor Enseñat, que vuelve a cargar las tintas contra el Gobierno, vuelve a intentar hacer referencia a la dispersión, a no unirnos, a no estar... de verdad no lo entiendo, porque yo lo que me pregunto, su grupo parlamentario, su partido político, ¿qué es lo que ha hecho? Porque también en Madrid sus diputados y muchos de ellos canarios votaron a favor de la enmienda y en contra del REF. O sea que es que me parece alucinante que sigamos en la misma tesitura. No. Silencio, señorías, por favor, concluya. No consigo entenderlo, porque no le hacemos ningún bien a Canarias. Yo también a la señora Espino sí me gustaría decirle que yo espero que haya escuchado el llamamiento a la unidad, a la unidad, no a la unidad nacionalista, que yo sé que usted es centralista y que de esa no quiere ni hablar, pero sí de la unidad en la defensa del REF, porque yo insisto, señorías, o nos unimos en esta defensa